La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos acompañan a través del canal de YouTube y la página de Facebook de este presbiterio, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión del culto familiar. Este día, para exponernos el tema, está con nosotros nuestro hermano Gesiel Díaz María, quien es encargado de la misión Casa del Alfarero en Palmillas. Para lo cual, amado hermano, le pido me acompañe y pongamos en manos de nuestro Dios que nos guíe en esta tarde a través de su palabra, y a través de ella nuestros corazones reciban bendición, y además dispongamos nuestro corazón también para hacer la voluntad del Señor. Oremos, amados hermanos, oremos. Padre, te doy gracias una vez más en este día, porque las familias de este presbiterio Colima, Michoacán, anhelamos, Señor, cada día mejorar en tu presencia, cada día hacer tu voluntad, Señor. Ciertamente, Padre, hay algunas cosas que se interponen, pero con tu ayuda, Padre, en nuestro corazón, con tu guía por tu Espíritu Santo, y mayormente, Señor, poniendo nosotros también disposición de nuestro ser para atender tu voz, Señor, seamos así edificados, y ese crecimiento que es en Cristo, Señor, sea dado a tu pueblo, y en ello seas tú, oh Padre, glorificado. Bendice a tu Hijo, nuestro hermano Gesiel, tómale, guíale, Señor, y guárdanos, Señor. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hermano Gesiel, Dios le bendiga. Adelante. La paz de Dios, amados hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes que nos sintonizan por las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Que Dios les bendiga. Es una grande bendición poder compartirles el día de hoy el tema que corresponde de la nueva raza del temario familiar, el cual lleva por nombre como tema general tipos de familias hoy en día, y como tema específico, luz divina reflejada en las relaciones humanas. Y para darle lectura a nuestro texto base, se encuentra en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versículos del 21 al 33, que dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como verdades bíblicas tenemos la verdad bíblica que dice: la palabra de Dios nos enseña que el esposo es cabeza de su esposa y de su hogar. Y lo acabamos de ver en el versículo 23 que leíamos, que dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Esta instrucción que el apóstol Pablo dejó a la iglesia de Éfeso
no quiere decir que solamente le correspondía a la iglesia de Éfeso o que solamente iba dirigida a la iglesia de Éfeso. En la palabra del Señor, en la carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que el consejo del apóstol Pablo trasciende y sigue vigente a la iglesia actual en estos tiempos. En otras palabras, este consejo es para nosotros, para los cristianos de hoy en día. La verdad bíblica aplicada nos dice que la palabra de Dios nos enseña el significado de cabeza de la esposa. Para poder comprender y obedecer esta asignación importante. El significado de cabeza en el diccionario bíblico dice así, significa tener autoridad, ser jefe, encargado, responsable, señor o principal de un grupo. En un sentido figurado, la cabeza se refiere a toda persona que es responsable, que es encargado y dirige una acción inteligente y eficaz. Nuestro Señor Jesucristo delega esta hermosa bendición al varón, ¿sí? Como cabeza de su esposa y de su hogar, pero le deja también, junto con esta delegación de autoridad, le deja también instrucciones de cómo debe de ser este gobierno, de cómo debe de tratar, de cómo debe de dirigirse, de cómo debe ser su autoridad y de cómo debe ser su trato, ¿verdad? En otras palabras, no es decir, pues bueno, aquí se hace lo que yo diga porque Dios me dejó como autoridad de mi casa. Tampoco es correcto decir, la Biblia dice que me obedezcas en todo y hoy no te dejaré ir al culto porque no hiciste de comer, ¿sí? Sería incorrecta la aplicación. Entonces, como varones, no solamente debemos de agarrar lo que nos conviene, ¿sí? Porque como que trata de gustarnos que el Señor haya dejado, ¿verdad? Es una bendición. El Señor ha dejado la autoridad. No a quien sea le gusta estar abajo, ¿verdad? Nos gusta ir al frente. Pero debemos de agarrar la instrucción completa y no solamente lo que nos conviene o nos gusta. Dice aquí que José L. González, escritor y autor del libro Machismo y Matriarcado, dice, de la niñez, el machismo y el matriarcado nos inculcan de manera implícita ideas erróneas sobre la autoridad y el amor, fundamentos esenciales para la felicidad humana. Estos son errores que han producido frutos amargos, ¿sí? Y tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Cuántos escuchamos cuando éramos niños? No laves trastes, esos de mujeres. No barras, esos de mujeres. O mujer, quítame las botas, o etcétera, etcétera. Cosas que como niños, no hagas esto, deja que tu hermana lo haga porque es trabajo de mujer. Y se nos han inculcado y de esta manera hemos caído en grandes errores, ¿verdad? Que pues han dado frutos amargos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios de todo esto? Es lo que vamos a ver y es una bendición tener este tema el día de hoy. Dice aquí, actualmente se ha olvidado la exhortación de portaos varonilmente que se encuentra en 1 Corintios 16:13. Un hombre debe de ser un hombre y todavía si es hombre y es cristiano, más es su obligación ser un hombre de palabra, ser un hombre de acciones, esforzadamente y firmemente, ¿sí? En estos tiempos hemos escuchado muchas veces ese dicho que dice que la palabra ya no vale, ¿verdad? Papelito en mano porque la palabra ya no vale. Y no es que la palabra no valga, ¿sí? Sino que hay hombres que verdaderamente no tienen palabra. Se ha acabado esa autoridad que anteriormente se tenía como varón, ¿sí?
Antes nomás bastaba la palabra, ¿sí? E inclusive, ¿sí? Nosotros sabemos de antaño que había palabra de irse por ahí a matar con alguien más y iban y se miraban en el lugar que habían quedado a la hora que habían quedado. Hasta esos extremos estaba la palabra porque valía, ¿sí? Y hoy en ocasiones, pues ya los hombres dicen, sí, ahorita sí, 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 lo hago, pero mañana, pues, ¿sabes qué? Siempre no, ya no quiero, ya no me gusta. Y recordemos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo, en su capítulo 5:37, dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, o no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Portaos varonilmente. La Biblia versión española nos dice, sean ejemplo de fortaleza en este mismo texto, sean ejemplo de fortaleza, ¿verdad? A eso somos llamados, ese es el llamado de varón, a dar la cara. Un encargado tiene que dar la cara, tiene que tener firmeza en todas las cosas que diga y haga, ¿sí? En la Biblia, Cristo es exaltado como cabeza de la iglesia. En Efesios 5:23 dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El alejamiento de la humanidad a la palabra de Dios ha producido un desboronamiento, ¿sí? De las estructuras familiares. Ahora podemos ver que la esposa es cabeza, ¿sí? O quizás haya hijos cabeza, o inclusive puede haber suegras o suegros cabezas, y esto causa un desbalance estructural de tal manera que el matrimonio no puede estar de pie y llega el momento de la ruptura familiar. En ocasiones no es culpa de la mujer que tenga que ser cabeza, sino verdaderamente es culpa del varón, ¿sí? Que no suple las necesidades familiares, tales como la provisión, ¿sí? Tales como el amor, la protección de la familia e interés del bien familiar. Debemos rescatar los principios bíblicos en nuestro hogar para bendición y salvaguarda de nuestras familias. Nuestro Dios, amados hermanos, nos dejó un instructivo para el correcto funcionamiento del matrimonio, ¿sí? Este instructivo es la palabra de Dios. Cuando usted compra un refrigerador, un microondas, una televisión, una motosierra, etcétera, viene un instructivo, ¿sí? Si usted pone su microondas y no lo conecta a la luz, no le va a servir de nada, más sin embargo, si usted lee su instructivo, ahí va a encontrar la manera correcta de usarlo. Queremos tener una familia exitosa, queremos tener un matrimonio en Dios, queremos tener una familia que alabe y glorifique el nombre de Dios y que esté en unidad. Hermanos, ahí está el instructivo. Nuestro texto base es un instructivo esencial, ¿sí? Si el varón hace lo que le corresponde, si la mujer hace lo que le corresponde, si los hijos hacen lo que le corresponde, hermanos, entonces seremos ese diseño original que Cristo quiere para cada una de las familias, y entonces habrá bendición también para cada una de las familias. Un matrimonio es la celebración de un pacto con Dios, de tal manera que ya no son más dos, sino uno, ¿sí? Este pacto de amor los ata a una promesa que han de cumplir para beneficio de ellos, o en caso de incumplimiento también para fracaso mutuo, ¿verdad? Para fracaso de ellos. En cada pacto que Dios participa, hermanos, como lo es el matrimonio, uno de ellos, el Señor lo hace inquebrantable y lo hace irreversible. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿sí? Entonces, el pacto que se hace con el Señor es eterno, es eterno. Entonces, aunque alguna de las partes, ya sea el varón o la mujer,
rompa el compromiso matrimonial, Dios sigue manteniendo las promesas de su pacto, ¿sí? Porque las promesas de su pacto son eternas. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios 5:23. Meditaremos en este versículo porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, pero aquí viene la instrucción que les decía. El Señor deja como cabeza al marido, pero deja también un instructivo de cómo debe de ser esta instrucción. Y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? El marido ejerce liderazgo que se traduce en protección, ¿sí? En provisión y servicio. La cabeza siempre debe de tomar la iniciativa y es responsable de su esposa, es responsable de su familia en todas las áreas que conforman las necesidades en las que deberá proveer para bendición. ¿A quién le toca arrimar la comida? Al varón. ¿A quién le toca vestir a la familia? Al varón. ¿A quién le toca ver que a su familia no le falte calzado? Al varón. ¿A quién le corresponde, hermanos, que su familia tenga un hogar, algo donde vivir? Al varón, ¿sí? Todo esto nos corresponde a los varones, ¿sí? Porque nosotros somos los que también vamos a dar cuentas algún día de cómo esté nuestra casa, de cómo esté nuestra familia, ¿sí? Yo no digo que haya familias especiales que necesiten ya de plano, pues por obligación, el marido está enfermo o tiene algo y la esposa es la que trabaja. En ocasiones cae enfermo el esposo, la esposa y los hijos son los que trabajan. Ha habido este tipo de situaciones, pero Dios valora la situación de cada uno en lo personal, hermanos. Si estamos sanos, si tenemos fuerzas, si estamos bien, el Señor, hermano, nos delega que seamos los proveedores de todas estas cosas para que nuestra familia esté bien. Dice aquí, debe de ejercer su dirección con amor, ¿sí? Con amabilidad y consideración. Aquí se acaba el machismo, aquí se acaba el autoritismo, la autoridad desmedida, sino que aquí el Señor está poniendo, se pudiese decir, un freno, ¿verdad? ¿Cómo se debe de tener esa autoridad? En amor, en amabilidad y en consideración. Dice Efesios 5:29, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿sí? Sino que lo sustenta, lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, podemos decir, hermanos, que, bueno, si al varón se le antojan unos taquitos, también a la esposa, también a los hijos se les antojan unos taquitos, que si si al varón se le antoja una nieve, un yogur, bueno, también a la esposa, a sus hijos. Si al varón se le antojan unos camarones en la playa, bueno, hermano, también a tu esposa se le antojan unos camarones. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado y no solamente en enfoque, se pudiera decir, corporal, sino también en el enfoque espiritual, ¿verdad? Dice, Cristo es el ejemplo de cabeza. Aquí viene donde el varón debe de sustentar, hermanos, esa autoridad que Dios le da. Cristo el ejemplo, nos deja el ejemplo de ser cabeza de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que Él proveyó salvación, ¿sí? Él proveyó santificación de la iglesia y lo hizo en la cruz del Calvario. Y volvemos al texto primero que dice en su palabra que el varón debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Que dio su vida por ella. Nos ha dejado la encomienda el Señor de ser cabeza, pero nos has juntado a eso el ejemplo de cómo debe ser dicha dirección de cabeza. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Proveer, amar,
dice las responsabilidades que debe de cumplir la cabeza: proveer, amar, cuidar, salvar, resguardar, ¿sí? Dice aquí la iniciativa espiritual, hermanos, y de cuidado espiritual también. Por ejemplo, la iniciativa de orar la debe de tener el varón. El varón es el que debe de tener la iniciativa de orar. Y sinceramente, apenas escuchando este tema, podemos varios entender que, bueno, estamos orando por nuestras familias, estamos teniendo esta iniciativa de nosotros tener nuestros cultos familiares, de que el varón diga: es hora de orar, es hora de leer la Biblia, es hora de tener un momento de adoración. La lucha por la salvación de la familia y alcanzar las promesas del Señor corresponden también, hermanos, al varón, ¿sí? Y esto, recuerde que el texto anterior lo que nos decía, que somos una sola carne, corresponden al varón, pero en asociación también con su esposa. Recuerden lo que el Señor dijo cuando creó a Eva, ¿verdad? Le haré una ayuda idónea. Entonces, las mujeres, las esposas deben de ser esa ayuda idónea para el marido, ¿sí? No digamos también: el hermano dijo que el varón tiene que ser, y pues si él no lo hace, pues ni modo, va a ser su culpa. No, sino que son esa ayuda idónea que está siempre exhortando, que está siempre diciendo: ya es hora, hoy no hemos orado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un culto, vamos a hacer esto, vamos a hacer un momento de adoración. Entonces, esa ayuda idónea que el hombre también necesita para ese despertar, ¿verdad? Ese despertar espiritual. Ya para terminar, podemos decir que el Señor pedirá cuentas al esposo de su esposa y de su hogar. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, porque así lo ha hecho desde el principio. Eva pecó, pero a quien se le pidió la explicación, a quien se le pidió y demandó una explicación, hermanos, fue a Adán, porque él era la cabeza, porque él era el encargado. Entonces, amados hermanos y amada iglesia que escuchan esta transmisión, en especial a los varones, ¿sí? Tomemos, hermanos, el papel que nos corresponde como varones, pero no solamente el que nos conviene, el que dice que soy la cabeza, que mando, que yo dirijo, que yo organizo y que aquí se hace lo que yo diga. No, sino que tomemos la instrucción completa de ser varones de Dios, ¿sí? Que seamos proveedores, que seamos cuidadores, que seamos el pastor de nuestra casa, de nuestra esposa, que seamos los vigías, que seamos los protectores de nuestra familia. Y de esta manera estaremos cumpliendo así con la encomienda que el Señor nos ha dejado. Va a ser esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor amoroso, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos has dado. Señor maravilloso, que haya un despertar en cada varón, que haya un despertar, Señor, en cada uno de nosotros, de retomar, Padre Santo, las riendas, de retomar, Señor maravilloso, el consejo y la autoridad que tú nos has dado, porque es como aquellos talentos que tú le diste a aquellos hombres. También pedirás cuentas, Señor, de esto que tú has dejado como encargo al varón. Permite, Señor, que seamos cuidadores. Permite, Señor, que podamos ser los proveedores, los cuidadores, Señor. Permite, Señor, que verdaderamente seamos pastores, vigías, oh poderoso Salvador. Bendice la vida de cada varón y en la situación diferente que cada uno se encuentre, tú dale la victoria y la salida, de tal manera, Señor, que podamos encomendar nuestra vida a ti y que podamos, Señor, retomar el camino, Señor, que tú nos has dejado. Permite, Señor, que nuestra familia esté estructurada según tu palabra
que el varón haga el rol que le corresponde, que la esposa haga el rol que le corresponde, que los hijos hagan el rol que les corresponde, porque de esta manera, Señor, veremos tu gloria. De esta manera, bendito Dios, veremos tu mano preciosa con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro precioso Salvador. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Guardémosla en nuestro corazón y verdaderamente llevémosla, hermanos, al cumplimiento. Que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Voy a leer para dar por terminado el Salmo 23, que a su letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que sintonizaron este mensaje. Compártanlo para que llegue también a más familias y esta palabra del Señor que ha sido predicada el día de hoy, hermanos, sea de bendición para todos aquellos que la escuchen. Dios les bendiga. La paz de Dios.